Las luces de emergencia parpadearon en rojo en toda la sala del Consejo. Todas las especies del Consejo Galáctico se habían reunido en las 6 horas siguientes a la emisión. El mensaje había sido claro y brutal. El Imperio Crush iba a entrar en guerra y su objetivo era la humanidad. El capitán Jake Morrison se encontraba en la cubierta de observación de la nave diplomática humana Meridian, contemplando el caos que se desarrollaba en las pantallas ante él. Su nave flotaba en el espacio cerca de la enorme estación del Consejo, una pequeña nave en comparación con los gigantes que la rodeaban. El Meridian tenía una tripulación de solo 30 humanos, todos entrenados para misiones diplomáticas. Estaban entregando acuerdos comerciales cuando llegó la declaración de guerra. La teniente Amy Chen se acercó a él con una tableta de datos en la mano. Su rostro no mostraba emoción alguna, pero Jake la conocía lo suficientemente bien como para ver la tensión en sus hombros. Habían servido juntos durante 5 años, primero en naves coloniales y ahora en el cuerpo diplomático. Acaba de llegar el mensaje completo, dijo Amy en voz baja. Los Crash quieren las 4 colonias exteriores de la Tierra. Quieren que les paguemos un tributo anual de recursos. Quieren que las naves humanas se mantengan fuera de 7 sectores y quieren nuestra respuesta en 72 horas. Jake tomó la tableta y leyó las demandas. Los Crash habían hecho demandas similares a otras 47 especies en los últimos 800 años. Todas ellas habían aceptado. La alternativa era una guerra total con la fuerza militar más temida de la galaxia conocida. ¿Qué pasa si una especie se niega?, preguntó Jake, aunque ya sabía la respuesta. Nadie se ha negado nunca, respondió Amy. Los Crash destruyeron 3 civilizaciones que intentaron resistirse en los primeros años. Después de eso, todo el mundo acepta sus condiciones. Es más barato que luchar. El Dr. Ben Foster entró en la cubierta de observación con su propia tableta de datos. El xenobiólogo parecía más emocionado que preocupado, lo que a Jake le resultó extrañamente reconfortante. Ben tenía la costumbre de entusiasmarse con las cosas más extrañas. He estado leyendo los perfiles biológicos de los Crash, dijo Ben, hablando rápidamente. Son depredadores impresionantes. Provienen de un planeta con el doble de gravedad que la Tierra. Su mundo natal tiene megapa que hacen que los dinosaurios de la Tierra parezcan pequeños. Los Crash evolucionaron como cazadores en manada que derribaban presas 10 veces más grandes que ellos. ¿Se supone que eso nos debe hacer sentir mejor?, preguntó Amy. Es información, respondió Ben encogiéndose de hombros. A los humanos les gusta la información. Los Crash miden 2,13 metros de altura de media. Tienen escamas que pueden detener la mayoría de los disparos de armas pequeñas. Su fuerza de mordida puede aplastar el acero. Ven en infrarrojos. Pueden pasar 3 semanas sin comer. Están hechos para campañas prolongadas. Jake observaba las pantallas del consejo mientras varios embajadores discutían entre sí. Los insectoides trepadores chasqueaban sus mandíbulas con agitación. Los acuáticos perforadores burbujeaban en sus tanques de agua. Los representantes de mente cristalina emitían frecuencias armónicas que los traductores luchaban por interpretar. Todos tenían una opinión, y la mayoría de esas opiniones sugerían que la humanidad debía rendirse inmediatamente. El Consejo cree que nos rendiremos, observó Jake. Por supuesto que lo creen, dijo Amy. Solo llevamos 3 años en la Sociedad Galáctica. Tenemos 12 mundos colonizados y quizá 300 naves que podrían considerarse militares. Los Crash tienen 800 mundos y una flota de más de 10,000 naves de guerra. Las matemáticas no son complicadas. Las matemáticas no lo son todo, dijo Jake en voz baja. Su segundo oficial le lanzó una mirada penetrante. ¿En qué estás pensando? Estoy pensando que deberíamos aceptar su invitación a negociar, dijo Jake. Envié una respuesta. Dile a los Crash que nos sentaría honor reunirnos con ellos para discutir su propuesta. Sugiere un lugar neutral. Sé educado. Ben abrió mucho los ojos. ¿Quieres reunirte con ellos? Son depredadores, ¿no? Jake se volvió hacia los miembros de su tripulación. Los depredadores respetan ciertos comportamientos. Entienden el territorio y la jerarquía. Si nos rendimos inmediatamente, pareceremos débiles. Si nos negamos rotundamente, pareceremos estúpidos. Pero si nos comprometemos en nuestros términos,
De manera profesional y tranquila, tal vez aprendamos algo útil. Amy ya estaba escribiendo en su tableta. El Consejo tiene una estación de reunión neutral en el sector Epsilon. Está diseñada precisamente para este tipo de negociaciones. Cobertura completa de sensores. Armas prohibidas por tratado. Terreno neutral. Perfecto, Jake asintió. Envía el mensaje. Utiliza los protocolos diplomáticos formales. Agradece su comunicación. Expresa nuestro interés en encontrar una solución mutuamente beneficiosa. Invita a su comandante superior a cenar. ¿A cenar? Ben parpadeó. ¿Quieres cenar con tu enamorado? ¿Los humanos crean vínculos a través de la comida? Dijo Jake con una leve sonrisa. Y quiero ver cómo reaccionan a una invitación a cenar. Nos dará una idea de cómo piensan. Amy envió el mensaje antes de poder reconsiderar la decisión. En 30 minutos tuvieron una respuesta. El propio comandante de guerra Thrax asistiría a la reunión. Traería una guardia de honor de 6 guerreros. La reunión tendría lugar en 2 días en la estación neutral. El Consejo Galáctico estalló en confusión. Especies de todo el espacio conocido enviaron mensajes a la delegación humana preguntando qué estaban planeando. El embajador Vine solicitó una reunión urgente. Los Drell se ofrecieron a mediar. Los Shardmind simplemente preguntaron si los humanos entendían lo que estaban haciendo. Jake ignoró la mayoría de los mensajes. En su lugar, convocó a su personal superior a la sala de conferencias. Además de Amy y Ben, trajo al teniente Ryan Cooper, el oficial táctico, y a Sam Peters, el jefe de seguridad. Su pequeño equipo de mando se reunió alrededor de la mesa a la espera de órdenes. Tenemos 2 días para prepararnos, comenzó Jake. Ryan, quiero todo lo que tengamos sobre las tácticas militares de los Crash, registros de batallas, movimientos de flotas, patrones estratégicos. Quiero saber cómo piensan cuando luchan. Ryan asintió. Recopilaré los archivos. Los Crash son agresivos, pero metódicos. Prefieren la fuerza abrumadora. No son sutiles. Sam, quiero protocolos de seguridad para la reunión, continuó Jake. Estaremos desarmados por el tratado, pero quiero que inspecciones esa estación. Conoce cada salida, cada sistema, cada ventaja. Entendido, dijo Sam. La jefa de seguridad era una mujer menuda que se movía como un resorte. Mañana llevaré un equipo allí para hacer los preparativos previos. Ben, sigue estudiando su biología, dijo Jake. Quiero saber qué les intimida, qué respetan, qué temen. Los Crash no temen a nada, respondió Ben. Esa es su reputación. Todo teme a algo, dijo Jake con firmeza. Averigua a qué. Se volvió hacia Amy. Quiero que prepares un informe completo sobre la historia militar humana. Nada clasificado, nada secreto, solo los registros disponibles públicamente. Todos los conflictos importantes desde el siglo XX en adelante. Amy frunció el ceño. ¿Por qué les mostraríamos eso? Porque el conocimiento es un arma, dijo Jake, y quiero que entiendan a qué se enfrentan antes de que esto vaya más lejos. Los Crush creen que saben lo que son los depredadores. Creen que están en la cima de la cadena alimenticia porque son grandes y fuertes y tienen dientes afilados. Nunca han conocido una especie como la nuestra. ¿Qué nos hace diferentes?, preguntó Ryan. Jake se recostó en su silla con la mirada perdida. Los Crush cazan en manadas, usan la fuerza y el número. Son depredadores que emboscan y atacan con rapidez y dureza. Eso funciona bien en su mundo. Pero la Tierra ha producido un tipo diferente de cazador. Miró a cada uno de sus oficiales por turno. Los humanos somos depredadores de resistencia. No corremos tras nuestra presa. La seguimos durante horas, durante días, hasta que se derrumba por agotamiento. Rastreamos, planificamos, coordinamos, usamos herramientas, nos adaptamos y lo más importante, nunca nos detenemos hasta que la caza ha terminado. ¿Quieres que lo sepan?, preguntó Amy lentamente. Quiero que entiendan que la cortesía no es debilidad, respondió Jake. Quiero que vean que los humanos estamos encantados de hablar, de negociar, de encontrar soluciones pacíficas. Pero también quiero que entiendan que si nos presionan,
Si confunden nuestra preferencia por la diplomacia con una incapacidad para luchar, están cometiendo un error fatal de juicio, dijo Sam inclinándose hacia adelante. No estás planeando rendirte. No, respondió Jake simplemente. Estoy planeando cazar educadamente. La reunión terminó con tareas claras asignadas. Su tripulación se dispersó para realizar sus tareas, moviéndose con la eficiencia de personas que habían trabajado juntas durante años. Jake permaneció en la sala de conferencias, mirando los mapas estelares de la pared. El Imperio Crash era vasto, extendiéndose a lo largo de cientos de años luz. El territorio de la humanidad era minúsculo en comparación, un pequeño grupo de mundos en los confines del espacio civilizado. Pero el tamaño no lo era todo. La Tierra había enseñado muchas lecciones a la humanidad a lo largo de los milenios. Una de las más importantes era que el depredador más grande no siempre era el más peligroso. A veces, el depredador más peligroso era aquel que no veías venir. El que sonreía, hablaba y parecía razonable hasta el momento en que ya era demasiado tarde. Jake redactó el mensaje que enviaría al mando de la Tierra. Necesitaban saber lo que estaba pasando. Necesitaban autorizar su plan, pero él estaba seguro de que lo entenderían. La humanidad no se había extendido por 12 mundos siendo tímida. Había sobrevivido a glaciaciones, guerras mundiales y eventos que la llevaron al borde de la extinción. Había enfrentado todos los desafíos que su mundo natal le había planteado y había salido más fuerte cada vez. Los Crash estaban a punto de aprender una valiosa lección. Cuando amenazas a la humanidad, no estás amenazando a políticos, diplomáticos o comerciantes pacíficos. Estás amenazando a una especie de cazadores cooperativos que han pasado 200.000 años convirtiéndose en los depredadores más peligrosos que ha producido su planeta. Una especie que aprendió hace mucho tiempo que la clave para cazar con éxito no era la fuerza ni la velocidad, era la paciencia, la planificación y la voluntad de perseguir a tu presa hasta que no tuviera ningún lugar donde huir. La estación neutral se encontraba en el espacio vacío entre territorios, un lugar donde nadie tenía poder. Era una esfera de metal y cristal construida por el Consejo Galáctico específicamente para reuniones entre partes hostiles. El comedor ocupaba el centro de la estación, una gran sala con paredes transparentes que daban al vacío del espacio. Todas las especies de la galaxia podían observar lo que sucedía allí a través de las transmisiones públicas. El capitán Jake Morrison llegó puntualmente. Llevaba su uniforme de gala, limpio y sencillo, sin armas a la vista. La teniente Amy Chen caminaba a su lado, con una tableta de datos y su propio atuendo formal. La doctora Lisa Grant, su enlace cultural, iba en tercer lugar. La jefa de seguridad, Sam Peters, cerraba la marcha, con las manos vacías y una expresión tranquila. Parecían un equipo diplomático cualquiera, profesionales y preparados. Los Crash ya estaban esperando. El comandante de guerra Thrax se encontraba en el centro de la sala, elevándose por encima del mobiliario. Medía más de 2 metros y era todo músculo y escamas, con los ojos reflejando las luces de la estación en el espectro infrarrojo. Su armadura era ceremonial pero funcional, lo que lo identificaba como comandante del más alto rango. 6 guerreros Crush lo flanqueaban, cada uno casi tan grande como su líder. Llevaban trajes de combate completos, sin armas, pero con la armadura intacta. La escena estaba pensada para intimidar. Jake avanzó sin vacilar. Mantuvo un paso firme, con una expresión abierta y amistosa. Cuando llegó a una distancia que le permitía hablar, se detuvo e inclinó la cabeza en señal de respeto. Comandante de guerra Thrax, dijo Jake con voz clara y cálida, gracias por aceptar reunirse con nosotros. Soy el capitán Jake Morrison. Ella es la teniente Amy Chen, la doctora Lisa Grant y el jefe Sam Peters. Es un honor contar con su presencia. Thrax miró fijamente al capitán humano. Sus rasgos reptilianos eran difíciles de interpretar, pero su lenguaje corporal denotaba una confianza rayana en el desprecio. Pierdes el tiempo con cortesías, humano. Estamos aquí para discutir tu rendición. Estamos aquí para discutir la situación, respondió Jake sin perder la sonrisa.
Por favor, ¿quieres sentarte? Hemos preparado comida según las preferencias alimenticias del perfil de tu especie. Pensé que podríamos hablar mientras comemos. En la cultura humana, compartir el pan es un signo de buena fe. El comandante de guerra miró a sus guerreros y luego volvió a mirar a Jake. Después de un momento, se dirigió a la mesa. Su corpulencia hacía que los muebles parecieran pequeños. Sus guardias tomaron posiciones alrededor de la sala, de pie en lugar de sentados. Jake y su equipo se acomodaron en las sillas frente a Thrax, completamente a gusto. Los camareros, sistemas automatizados no afiliados a ninguna especie, trajeron bandejas de comida. Los platos de los Crush eran carne cruda de fuentes animales aprobadas, preparadas según sus costumbres. La comida humana era más sencilla, comidas preparadas que no requerían ninguna atención especial. Thrax miró la comida, pero no la tocó. No mostráis ningún temor, observó Thrax. Su voz era grave, resonando desde un pecho construido para rugir a grandes distancias. Vuestra especie es nueva en la galaxia. Tenéis una fuerza militar limitada. Os enfrentáis a las exigencias de un imperio que nunca ha sido derrotado. Sin embargo, no mostráis miedo. ¿Deberíamos tener miedo?, preguntó Jake. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con una postura atenta e interesada. Tengo verdadera curiosidad. Según vuestra experiencia, ¿qué suele ocurrir en estas reuniones? La pregunta pilló a Thrax desprevenido. Entrecerró los ojos. Otras especies suplican. Ofrecen más de lo que exigimos, con la esperanza de evitar el conflicto. Muestran sumisión. Interesante. La doctora Lisa Grant intervino y tras tomar notas en su blog de datos con rápidos movimientos de dedos, dijo que la respuesta de miedo era previsible. Usáis una presencia abrumadora para provocar un comportamiento de sumisión. En realidad es bastante eficaz desde el punto de vista de los recursos. ¿Por qué luchar si se puede ganar mediante la intimidación? Thrax miró fijamente a la doctora. Lo analizas como si observaras animales. Todo comportamiento merece ser estudiado, respondió Lisa con auténtico entusiasmo. Los choques tienen una tasa de éxito notable. 47 especies han aceptado tus condiciones sin luchar. Eso sugiere un poderío militar superior o unas tácticas psicológicas superiores. Probablemente ambas cosas. Tu cultura entiende claramente el valor de la reputación. Amy Chen añadió su propia observación. El patrón es consistente. Te diriges a especies más jóvenes, aquellas con menos de 50 mundos. Exiges un tributo significativo, pero no devastador. Evitan excederse. En realidad es bastante sostenible. Cada especie que someten añade recursos a su imperio, lo que los hace más fuertes para la siguiente expansión. El sistema funciona. El comandante de guerra Thrax se encontró en territorio desconocido. Estos humanos no estaban suplicando, no estaban ofreciendo concesiones, estaban analizando la estrategia de su imperio con distanciamiento académico. Entienden lo que les ofrecemos, pero lo analizan en lugar de someterse. Estamos tratando de comprender su perspectiva, dijo Jake. Hábleme de su mundo natal, comandante. He leído que Crash Prime tiene el doble de gravedad que la Tierra. Los depredadores allí son enormes y peligrosos. Su especie evolucionó cazando criaturas que podían matarla de un solo golpe. Eso debe haber moldeado toda su cultura. Algo en el tono de Jake hizo que Thrax quisiera responder. No era miedo ni sumisión, sino respeto, reconocimiento de la fuerza. Crash Prime es un mundo de gigantes. Los débiles mueren jóvenes. Solo los fuertes sobreviven para reproducirse. Aprendimos a cazar en manadas para coordinar nuestros ataques y derribar presas más grandes que nosotros. Eso nos convirtió en lo que somos, cooperación ante amenazas mayores. Jake asintió. Los humanos tenemos una historia similar, aunque nuestro camino fue diferente. Evolucionamos en planos en los que no éramos los más grandes ni los más rápidos. No podíamos dominar a nuestras presas, así que aprendimos a aguantar más que ellas. Rastreábamos a los animales durante días hasta que caían exhaustos. Aprendimos a comunicarnos, a planificar, a trabajar juntos de forma más eficaz que cualquier otra especie de nuestro mundo. Ben Foster,
que había permanecido en silencio hasta entonces, tomó la palabra. Comandante, ¿puedo preguntarle sobre las tradiciones de la caza en Crash? ¿Cazan por deporte o es puramente por supervivencia? Ambas cosas, respondió Thrax, viéndose envuelto en la conversación a pesar de sus intenciones. Un guerrero Crush debe demostrar su valía en la caza. Rastreamos presas peligrosas solos o en pequeños grupos. Esto pone a prueba nuestra fuerza, nuestro coraje y nuestra habilidad. ¿Cuánto dura una caza típica?, preguntó Ben, tomando notas. Horas, a veces un día entero si la presa es inteligente. Un día, repitió Ben, asintiendo con la cabeza. Los humanos tienen registros de cacerías de persistencia que duran 3 días. La presa corría, descansaba y volvía a correr. Los cazadores humanos la seguían a un ritmo constante, sin detenerse nunca, sin descansar mucho tiempo. Al final, la presa estaba demasiado agotada para continuar. Los humanos simplemente se acercaban y la mataban. Las escamas de Thrax se ondularon en señal de incomodidad. 3 días es excesivo. Es paciencia, corrigió Jake con suavidad. Los humanos aprendieron pronto que la paciencia es un arma. No estamos hechos para matar rápidamente. Estamos hechos para campañas largas. Amy Chen abrió un mapa estelar en su tableta y lo giró para que Thrax pudiera verlo. Hemos estado estudiando los patrones de expansión rápida. En 800 años, habéis sometido a 47 especies. Vuestro territorio ha crecido aproximadamente un 3,7% por década. Consolidáis vuestros territorios antes de seguir expandiéndoos. Evitáis las especies que podrían contraatacar de forma eficaz. Afirmas que tememos el combate. La voz de Thrax tenía un tono cortante. No, respondió Amy con calma. Lo que digo es que sois estratégicos. Elegís batallas que podéis ganar con pérdidas mínimas. Es inteligente. La historia de la Tierra está llena de imperios que se expandieron en exceso y colapsaron. El imperio Crash es estable porque sois pacientes y metódicos. Pero eso también significa que no habéis librado una verdadera guerra en más de 200 años. La doctora Lisa Grant añadió. La mayor parte de vuestra experiencia militar es ocupación y pacificación. Sois muy buenos intimidando. ¿Qué tal se os da el combate real contra un oponente de igual nivel? La pregunta quedó flotando en el aire. Los guerreros de Thrax cambiaron ligeramente de posición, respondiendo al sutil desafío de las palabras de Lisa, pero ella lo había preguntado con tal curiosidad académica que era difícil tomárselo como una ofensa directa. Los humanos no son adversarios puros, afirmó Thrax con firmeza. Quizás no, coincidió Jake, pero eso es lo que estamos aquí para discutir. Habéis planteado vuestras exigencias. Necesitamos entender qué pasará si elegimos un camino diferente. No hay ningún camino diferente, dijo Thrax. ¿Os sometéis o os destruimos? ¿Alguna vez habéis tenido que destruir una especie?, preguntó Sam Peters. Había permanecido en silencio durante toda la reunión, de pie junto a la puerta, con aire despreocupado. Ahora su voz cortó la conversación con fría precisión. Los archivos dicen que 3 especies fueron destruidas en los primeros años de la expansión de Crash, pero eso fue hace 600 años. Desde entonces, todos se han sometido. No han librado una guerra de extinción en siglos. Thrax se puso de pie bruscamente, y su imponente estatura dominó de repente la sala. ¿Cuestionas la capacidad de Crash Marshall? Solo pido información, respondió Sam sin moverse de su sitio. Si decidimos luchar, ¿qué pasará realmente? ¿Tienes experiencia en guerras prolongadas, en combates asimétricos, con enemigos que no te esperan en campo abierto para librar una batalla honorable? Jake permaneció sentado, observando a Thrax con atención. El comandante de guerra estaba enfadado. Sus escamas se habían oscurecido por la emoción, pero bajo la ira, Jake vio algo más: incertidumbre. Thrax era un guerrero procedente de una cultura de guerreros, pero nunca había sido puesto a prueba. No realmente. Había pasado su carrera intimidando a especies más débiles y ocupando mundos conquistados. Comandante, dijo Jake en voz baja, volviendo a llamar la atención de Thrax.
Quiero dejar algo muy claro. Los humanos respetan a los Crush. Su especie ha construido un imperio impresionante. Vuestros guerreros son formidables. Vuestra reputación es bien merecida. Reconocemos todo eso. La ira de Thrax se calmó ligeramente a la espera de la inevitable rendición. Pero los humanos tenemos un dicho, continuó Jake. Decimos que el respeto y el miedo son cosas diferentes. Os respetamos, no os tememos. Hay una diferencia. Deberías tener miedo. Thrax gruñó. Jake sonrió. Y, por primera vez, había algo frío en esa sonrisa. Algo que hizo que el instinto depredador de Thrax se despertara de repente y se pusiera en alerta. Comandante, le he estado observando durante toda la reunión. No ha parpadeado ni una sola vez mientras hablaba. Yo tampoco. Nos ha estado evaluando, midiendo, decidiendo si somos presas o amenazas. Eso es lo que hacen los depredadores. Jake se levantó lentamente, manteniendo el contacto visual. La cuestión es que nosotros hemos estado haciendo lo mismo. Hemos estado estudiando su postura, sus reacciones, su posicionamiento táctico. Mi jefe de seguridad ha observado que sus guerreros están en formación defensiva, no ofensiva. Mi analista ha trazado un mapa de sus líneas de suministro y las posiciones de su flota. Mi científico ha identificado 3 vulnerabilidades biológicas en la fisiología de los accidentes y yo he estado contando. ¿Contando qué?, preguntó Thrax. El número de segundos que tardaríamos en acabar con esta reunión si optáramos por la violencia, dijo Jake en voz baja. Estamos desarmados, tal y como exige el tratado. Pero Sam podría matar a todos los presentes en esta sala en 8 segundos, utilizando únicamente los cubiertos. Yo podría hacerlo en 12. No lo haremos, por supuesto. Sería una grosería, pero podríamos hacerlo. La sala quedó en absoluto silencio. Thrax miró fijamente al capitán humano, con sus instintos gritándole advertencias que su orgullo quería ignorar. La sonrisa de Jake se volvió más cálida de nuevo, cortés y profesional. Esto es lo que va a pasar, comandante. Vamos a regresar a nuestra nave. Vamos a consultar con el mando de la Tierra y en 48 horas le daremos nuestra respuesta formal. Gracias por la cena. La conversación ha sido realmente esclarecedora. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta, seguido por su equipo. Sam Peters fue la última en marcharse y le hizo a Thrax un pequeño gesto de reconocimiento profesional con la cabeza antes de desaparecer por la salida. Thrax se quedó solo con sus guerreros, sintiéndose por primera vez en su larga carrera como si fuera él quien estaba siendo cazado. El mensaje comenzó a transmitirse exactamente 48 horas después de la cena. Todas las principales redes de comunicación de la galaxia lo recibieron simultáneamente. El Imperio Crash lo recibió. El Consejo Galáctico lo recibió. Todas las especies con acceso a la comunicación interestelar lo recibieron. Y todo el mundo dejó lo que estaba haciendo para verlo. El vídeo comenzaba con una sencilla pantalla de título. Sin música dramática, sin imágenes amenazadoras, solo un texto que decía: la respuesta humana a Crash exige una visión general cultural e histórica. El Dr. Ben Foster apareció en pantalla, sentado en lo que parecía un aula. Detrás de él había gráficos y diagramas de la evolución humana. Vestía ropa informal y hablaba con el tono tranquilo y mesurado de un profesor que da una conferencia. Hola, comenzó Ben. Mi nombre es Dr. Ben Foster. Soy un xenobiólogo especializado en el desarrollo comparativo de especies. Me han pedido que proporcione contexto para la respuesta de la humanidad a las recientes demandas del Imperio Crash. Para ello, necesito explicar de dónde venimos los humanos y cómo pensamos. Por favor, tengan paciencia. Esto es educativo, no amenazante. La pantalla cambió para mostrar imágenes de la Tierra girando lentamente en el espacio, verde y azul con nubes blancas flotando sobre su superficie. Un mundo hermoso y aparentemente pacífico. La Tierra está clasificada como un mundo mortal según los estándares del Consejo Galáctico, continuó Ben. Tiene variaciones extremas de temperatura, patrones climáticos violentos, miles de especies de plantas y animales venenosos y recursos limitados en muchas regiones.
Los seres humanos evolucionaron en las llanuras de África hace aproximadamente 200.000 años. No éramos los depredadores más fuertes de nuestro mundo, ni mucho menos. Aparecieron imágenes que mostraban a los antiguos megapidontes de la Tierra, enormes depredadores con dientes y garras, herbívoros gigantes que podían aplastar a un humano de un solo paso, animales peligrosos que empequeñecían a los primeros seres humanos. Los seres humanos sobrevivieron desarrollando tres ventajas clave, explicó Ben. En primer lugar, aprendimos a trabajar juntos de forma más eficaz que cualquier otra especie de nuestro planeta. Desarrollamos un lenguaje complejo, compartimos conocimientos entre generaciones y coordinamos nuestras acciones con precisión. En segundo lugar, aprendimos a fabricar y utilizar herramientas. Convertimos las rocas en armas, las pieles de animales en ropa y la madera en refugios. En tercer lugar, y lo más importante, nos convertimos en depredadores de resistencia. La pantalla mostraba imágenes de antiguas tribus humanas reconstruidas a partir de pruebas arqueológicas. Humanos corriendo por las llanuras siguiendo las huellas de los animales con determinación y constancia. La caza de resistencia es sencilla, pero brutal. Ben dijo, encuentras una presa, la persigues. La presa huye mucho más rápido que tú, pero no te detienes. La rastreas, la sigues a un ritmo constante. La presa descansa. Tú sigues avanzando. La presa vuelve a correr. Tú sigues siguiéndola. Esto continúa durante horas, a veces días. Finalmente, la presa se derrumba por agotamiento. Te acercas y la matas. Hizo una pausa para que el público asimilara las implicaciones. Los humanos no solo utilizaban esta técnica de vez en cuando. Era nuestro principal método de caza desde hacía miles de años. Nos volvimos tan buenos en ello que podíamos seleccionar qué animal específico de una manada queríamos. Lo marcábamos y perseguíamos solo a ese, ignorando a todos los demás. La presa corría con su manada, pero nosotros nos manteníamos concentrados en nuestro objetivo elegido durante el tiempo que fuera necesario. El vídeo pasó a mostrar a la teniente Amy Chen sentada en un escritorio con mapas estelares detrás de ella. Parecía profesional y tranquila, la imagen misma de una analista competente. Soy la teniente Amy Chen, analista estratégica. Se presentó. El Dr. Foster ha explicado la evolución humana. Yo estoy aquí para hablar de la historia militar de la humanidad. Insisto, esto es educativo. Queremos que comprendan con quién están tratando. Los mapas estelares desaparecieron, sustituidos por imágenes históricas de la Tierra. Imágenes granuladas en blanco y negro de soldados y tanques. Luego, imágenes en color de conflictos más recientes. Amy narró lo que se veía en pantalla. Solo en el siglo XX, los humanos libraron dos guerras mundiales. La Segunda Guerra Mundial, el mayor conflicto de la historia de la humanidad, involucró a más de 100 millones de militares. Murieron entre 70 y 85 millones de personas. La guerra duró 6 años. Para sostenerla, las economías de planetas enteros se convirtieron a la producción militar. Las fábricas que fabricaban automóviles comenzaron a fabricar tanques. Millones de mujeres se incorporaron a la fuerza laboral. Los niños recolectaban chatarra. Todos los recursos se destinaron al esfuerzo bélico. Las imágenes mostraban enormes fábricas produciendo armas, barcos y vehículos a una velocidad increíble. Cadenas de montaje funcionando las 24 horas del día. Recursos movilizados a una escala que dejaba boquiabiertos a los espectadores galácticos. Es importante entender esto, Amy continuó. Cuando los humanos nos comprometemos con la guerra, no solo luchamos con nuestro ejército, luchamos con toda nuestra civilización. Todos contribuyen, todos los recursos se convierten en armas. La Tierra tiene actualmente una población de 11.000 millones de habitantes. Tenemos 12 mundos colonizados con otros 6.000 millones de personas. Si nos movilizáramos por completo para la guerra, podríamos igualar la producción militar en 2 años y superarla en 5. Mostró diferentes imágenes de guerras de guerrillas en varios conflictos terrestres, soldados moviéndose por la selva, combatientes escondidos en entornos urbanos, insurgentes utilizando armas improvisadas.
Pero ya no preferimos la guerra a gran escala, dijo Amy. Hemos aprendido que es ineficaz. La doctrina militar humana moderna se centra en la guerra asimétrica. Atacamos desde ángulos inesperados. Nos centramos en las líneas de suministro en lugar de en los ejércitos. Recopilamos información, identificamos debilidades y las explotamos con precisión. La pantalla mostraba operaciones de fuerzas especiales, aunque con detalles ocultos por razones de seguridad. Inserciones rápidas, ataques rápidos, extracciones inmediatas, pequeños equipos que causan grandes trastornos. Un equipo de ataque humano de 10 personas puede inutilizar una base militar diseñada para 1000. Amy explicó, no luchamos de forma justa, luchamos de forma inteligente. Encontramos lo que necesitas para funcionar y te lo quitamos. Luego desaparecemos antes de que puedas responder. Miró directamente a la cámara, con expresión seria, pero no hostil. El Imperio Crash tiene 800 mundos y 10.000 buques de guerra. Impresionante. Pero también tenéis cadenas de suministro, redes de comunicación, estructuras de mando, centros industriales, depósitos de combustible, estaciones de investigación, todo lo cual debe funcionar para que vuestro imperio pueda operar. Todo ello puede ser objeto de ataques. El vídeo volvió a cambiar, esta vez a la jefa de seguridad Sam Peters. Estaba de pie en lo que parecía una instalación de entrenamiento, con una postura relajada pero alerta. Sam Peters, jefa de seguridad, dijo simplemente, voy a hablar de las operaciones especiales humanas, pero lo mantendré en términos generales por razones de seguridad. Señaló una línea de tiempo detrás de ella, que mostraba fechas y lugares con los detalles difuminados. En los últimos 200 años, los humanos han llevado a cabo aproximadamente 40.000 misiones de operaciones especiales. Estas van desde el rescate de rehenes hasta la acción directa contra objetivos militares. Nuestra tasa de éxito es clasificada, pero puedo decirles que nos hemos vuelto muy buenos en la infiltración, la recopilación de inteligencia y los ataques quirúrgicos. Sam recorrió la línea de tiempo, señalando varios acontecimientos. Hemos introducido equipos en territorio hostil por tierra, mar, aire y espacio. Hemos operado en todos los entornos que ofrece la Tierra, desde el hielo ártico hasta la selva tropical, pasando por el desierto y los centros urbanos. Hemos aprendido a movernos sin ser vistos, a atacar sin previo aviso y a retirarnos antes de que el enemigo se dé cuenta de lo que ha pasado. Se volvió hacia la cámara. Los Crash son guerreros formidables en el combate directo, sin duda. Pero, ¿qué tan buenos son para prevenir la infiltración? ¿Qué tan seguras son sus redes de comunicación? ¿Qué tan bien se protegen contra el sabotaje interno? Estas son preguntas serias, porque si esto se convierte en una guerra abierta, los humanos no los enfrentarán en un espacio abierto para un combate honorable. Estaremos en sus sistemas antes de que se den cuenta de que estamos allí. La pantalla se dividió para mostrar múltiples transmisiones simultáneamente. La doctora Lisa Grant apareció en una de ellas. Continuando con la sesión informativa, la doctora Lisa Grant, enlace cultural. Quiero abordar la guerra psicológica porque es relevante para esta situación. Los humanos entendemos el miedo. Sabemos cómo crearlo, cómo manipularlo, cómo utilizarlo como arma. También sabemos cómo resistirlo. Mostró estudios y datos sobre la resiliencia psicológica humana. Los humanos hemos sobrevivido a glaciaciones, plagas, desastres naturales y eventos que casi nos llevaron a la extinción. Hemos enfrentado todos los horrores que nuestro planeta ha podido producir. Esto nos ha hecho muy difíciles de intimidar. La reputación de choque es impresionante. Funciona con la mayoría de las especies. No funciona con nosotros. Lisa se inclinó hacia adelante. Su tono se volvió más directo. Esto es lo que funciona con los humanos. Amenazar a nuestras familias, amenazar nuestro hogar, amenazar nuestra libertad. Cuando hacen esas amenazas, no nos hacen someter, nos hacen enojar. Y los humanos enojados son extremadamente peligrosos. Las imágenes de video se fusionaron en una sola pantalla que mostraba al capitán Jake Morrison.
Estaba sentado en la silla del capitán en el puente del Meridian, con aspecto cansado pero decidido. Aquí el capitán Jake Morrison. Ya han escuchado a mi equipo. Les han dado información sobre las capacidades humanas, la historia humana y la psicología humana. Todo ello con el fin de proporcionar un contexto para nuestra respuesta formal a las demandas de Crash. Se enderezó en su silla y su expresión se volvió más formal. El Gobierno Unido de la Tierra y la Administración Colonial han revisado las demandas del Imperio Crash. Agradecemos la claridad de los términos y el tiempo concedido para responder. Sin embargo, tras una cuidadosa consideración, debemos declinar respetuosamente. Las palabras fueron corteses, pero cayeron como un mazazo en toda la galaxia. Ninguna especie había rechazado nunca las demandas de Crash. Hemos rechazado, no por falta de respeto, sino por principios, continuó Jake. La humanidad ha pasado miles de años luchando por la autodeterminación. Hemos derrocado tiranos, derrotado imperios y nos hemos liberado de la opresión repetidamente a lo largo de nuestra historia. No hicimos todo eso solo para entregar nuestra libertad a un nuevo imperio, por muy poderoso que sea. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Comandante de guerra Thrax, usted preguntó por qué no mostramos miedo. Le diré por qué. Es porque ya hemos pasado por esto antes. Los humanos nos hemos enfrentado a la extinción docenas de veces. Hemos luchado contra enemigos que parecían invencibles. Hemos soportado guerras que duraron décadas. Hemos sobrevivido a situaciones que deberían habernos matado y, en todas y cada una de ellas, hemos encontrado la manera de ganar. La expresión de Jake se suaviza ligeramente, volviéndose casi triste. No queremos la guerra con los Crush. Sinceramente, respetamos a su especie y sus logros. En otras circunstancias, nos gustaría ser vuestros aliados, vuestros socios comerciales, vuestros amigos. Os ofrecemos esa amistad ahora. Trabajad con nosotros en lugar de contra nosotros. Dejó que la oferta quedara en el aire durante un momento antes de continuar. Pero si elegís la guerra, comprendan lo que están eligiendo. No están luchando contra un ejército. Están luchando contra una especie que ha convertido la guerra en una ciencia. Están luchando contra personas que han pasado 200.000 años aprendiendo a cazar y matar. Están luchando contra una civilización que moviliza todo lo que tiene cuando se ve amenazada. El capitán se levantó de su silla y la cámara lo siguió. Les hemos enviado nuestro material educativo, nuestra historia, nuestras capacidades. Estúdienlos, compréndanlos. Luego tomen su decisión, pero tómenla sabiendo que los humanos no fanfarrones, no fingimos. Cuando decimos que lucharemos, lo decimos en serio, y cuando luchamos, no paramos hasta ganar. Se acercó a la cámara y pronunció sus últimas palabras en voz baja, pero firme. El Imperio Crush nunca ha perdido una guerra. Es un historial impresionante. Pero piensen en esto. Nunca han perdido porque nunca han luchado contra un enemigo como nosotros. Piensen detenidamente si quieren cambiar ese historial. El video terminó con una pantalla final que mostraba un mensaje sencillo. Respuesta enviada. Se espera la decisión. En toda la galaxia, las especies observaban en silencio, atónitas. La cámara del Consejo Galáctico estalló en caos, y en el mundo natal de los Crash, el comandante de guerra Thrax se sentó en su centro de mando, viendo el mensaje humano por tercera vez, tratando de comprender cómo la presa se había convertido de repente en depredador. El comandante de guerra Thrax tomó su decisión en las 12 horas siguientes a la recepción de la respuesta humana. El orgullo y la reputación no le dejaban otra opción. El Imperio Crush nunca había retrocedido ante un desafío. Hacerlo ahora socavaría 800 años de intimidación cuidadosamente construida. Reunió una flota de combate de 40 buques de guerra, la mayor fuerza que los Crash habían movilizado en más de un siglo, y puso rumbo al espacio humano. El Consejo Galáctico observaba con una mezcla de horror y morbosa fascinación. Todas las especies esperaban el mismo resultado. Los humanos habían sido valientes, incluso admirables en su desafío,
Pero la valentía no detuvo a los buques de guerra. El Consejo se preparó para las consecuencias, redactando ya paquetes de ayuda humanitaria para los supervivientes humanos y directrices para la ocupación de los territorios terrestres. Nadie esperaba lo que sucedió a continuación. La estación de mando militar de emergencia en los territorios exteriores era una instalación masiva que albergaba a 200 personas y controlaba los movimientos de la flota en una docena de sectores. Servía como centro de coordinación principal para todas las operaciones militares de emergencia en la región. La seguridad era absoluta, o eso creían. Exactamente a las 06 nos, hora de la estación, todos los sistemas del centro de mando se desconectaron simultáneamente. Luces, ordenadores, sistemas de comunicación, soporte vital, todo. La energía de emergencia no se activó. Los sistemas de respaldo no respondieron. La estación quedó a oscuras y en silencio en el vacío del espacio. El personal de emergencia que se encontraba en el interior se apresuró en la oscuridad. Su visión infrarroja les permitía orientarse, pero no comprender lo que había sucedido. Los oficiales gritaban órdenes. Los técnicos corrieron hacia las estaciones de control manual. Las fuerzas de seguridad se prepararon para un ataque que no podían prever. Entonces, las luces se encendieron de nuevo. De pie en el centro de mando, rodeada por 200 guerreros de choque confundidos y cada vez más enfadados, se encontraba una mujer humana, la teniente Kate Morgan, de las Operaciones Especiales de la Tierra Unida. Estaba sola, desarmada según los escáneres, y sonreía cortésmente. «Buenos días», dijo Kate en un perfecto idioma de choque. «Pido disculpas por la dramática entrada. Mi nombre es Teniente Kate Morgan. En nombre del Gobierno de la Tierra Unida, estoy aquí para informarles de que esta instalación está ahora bajo control humano». El oficial de choque más cercano se abalanzó sobre ella con las garras extendidas. Kate no se movió. El oficial se detuvo en medio del ataque. Paralizado en el sitio, miró hacia abajo y vio un pequeño dispositivo adherido a su armadura, un dispositivo de restricción electromagnética humano. Dispositivos similares se activaron en todo el centro de mando. Todos los guerreros Crash se encontraron inmovilizados, incapaces de moverse más de unos centímetros. «Llevamos aquí 3 días», explicó Kate, caminando tranquilamente entre la multitud paralizada. «Mi equipo se infiltró durante el cambio de turno. Entramos por los túneles de soporte vital que aparentemente vuestros escáneres de seguridad no vigilan muy bien. Hemos estado viviendo entre vuestras paredes, observando, aprendiendo, esperando el momento adecuado». Señaló las paredes, donde se abrieron unos paneles para revelar a otros 6 operadores humanos. Salieron de sus escondites, cada uno con equipo de restricción no letal. Todo el equipo de infiltración estaba presente, tan tranquilo como si se tratara de un ejercicio de entrenamiento. «No vamos a hacer daño a nadie», continuó Kate. «Todos ustedes serán detenidos, procesados y devueltos a su imperio en el plazo de una semana. Pero esta estación estará fuera de servicio mientras dure la crisis actual. Considérenlo una demostración de las capacidades humanas». El comandante del choque, inmovilizado pero aún consciente, logró gruñir una pregunta. «¿Cómo?» «Paciencia y planificación», respondió Kate. «Estudiamos sus protocolos de seguridad durante 2 meses. Identificamos los puntos débiles. Nos entrenamos específicamente para esta misión. Luego la ejecutamos. Eso es lo que hacen los humanos. No nos precipitamos en las peleas. Nos preparamos y luego atacamos cuando estamos listos». Acontecimientos similares se estaban desarrollando en todo el espacio de choque. En ese mismo momento, Kate Morgan se reveló en los territorios exteriores. La nave insignia de Thrax sufrió lo que sus ingenieros creyeron inicialmente que era un fallo catastrófico del reactor. Las alarmas sonaron, los sistemas fallaron. La enorme nave de guerra, orgullo de la flota de choque, salió de su viaje más rápido que la luz y cayó en picado a través del espacio normal. Toda la flota de combate tuvo que abandonar el salto para ayudar a la nave de su comandante. Convergieron en una estación de reparación en un sector seguro,
seguros de que encontrarían seguridad y soluciones. En cambio, se encontraron con el ingeniero de combate humano Chris Bailey sentado en la sala de control de la estación, con los pies sobre una consola, bebiendo algo caliente de una taza. Buenas tardes, Chris los saludó a través del canal de comunicación. Antes de que pregunten, sí, inutilicé su nave insignia. No, no fue un fallo, sí, puedo arreglarlo. Y sí, llevo aquí 3 días esperando a que lleguéis. Vuestra guarnición está echando una siesta en la zona de recreo. Sedantes no letales, se despertarán con dolor de cabeza, pero sin daños permanentes. El rugido de rabia de Thrax resonó en el sistema de comunicación. Chris se limitó a dar otro sorbo a su bebida. Esta es la cuestión, continuó el ingeniero, en tono coloquial. Hace 3 meses, iniciasteis negociaciones comerciales con un buque mercante humano. ¿Lo recordáis? Trajeron muestras de tecnología interesantes. Les mostrasteis los diseños de vuestras naves. Todo el mundo fue amable. Ese buque mercante incluía a 2 oficiales de inteligencia humanos que pasaron toda la visita mapeando vuestros sistemas informáticos e instalando puertas traseras. Chris mostró un esquema en la pantalla que mostraba la complejidad del malware ahora incrustado en las redes militares de choque. Hemos tenido acceso a los sistemas de mando de tu flota durante 3 meses. Podríamos haber estrellado todas tus naves. Podríamos haber detonado reactores, abierto esclusas de aire y desactivado armas. Podríamos haber matado a miles de tus personas sin disparar un solo tiro. No lo hicimos porque no es lo que queremos. Se puso de pie con una expresión cada vez más seria. Pero necesitamos que entiendas algo. Cuando los humanos decimos que podemos luchar, lo decimos en serio. Cuando decimos que nos hemos estado preparando, no exageramos. Y cuando ofrecemos amistad en lugar de guerra, no es porque seamos débiles, es porque somos lo suficientemente fuertes como para elegir la paz. El tercer acontecimiento fue el que realmente sacudió la galaxia hasta sus cimientos. El mundo natal de los Kresh era un secreto. En 800 años de expansión, el choque nunca había revelado la ubicación de su planeta de origen. Estaba protegido por capas de desinformación, información falsa y seguridad paranoica. Ninguna especie alienígena sabía dónde estaba. Los Crash consideraban que esta era su mejor defensa. Si alguien atacaba su imperio, el mundo natal permanecería a salvo, listo para lanzar contraataques y reconstruirse. El secreto murió a las 13:06 hora local, cuando una sola nave humana salió de un viaje más rápido que la luz en órbita sobre Crash Prime. Era el Pathfinder, una nave diplomática, no un buque de guerra, ni un portaaviones lleno de tropas, solo una pequeña nave de exploración con una tripulación de 12 personas comandada por Alex Torres. Permaneció allí en órbita, con las armas apagadas, los escudos al mínimo y transmitiendo en todas las frecuencias. Soy el comandante Alex Torres de la nave humana Pathfinder, comenzó el mensaje. Venimos en son de paz y no pretendemos hacer daño al pueblo de Crash Prime. Estamos transmitiendo nuestra ubicación abiertamente porque queremos mantener una conversación honesta con su gobierno. Podríamos haber llegado sin ser detectados, pero nos pareció descortés. Todas las plataformas de defensa en órbita se fijaron en la nave humana. Todas las baterías de misiles de la superficie del planeta se armaron y apuntaron. Los cazas de Crash despegaron de las bases de todo el mundo natal. Toda la red de defensa planetaria se activó en segundos, lista para destruir al intruso. Pero dudaron porque la nave humana simplemente flotaba allí, sin hacer movimientos agresivos, transmitiendo continuamente. Encontramos su mundo natal hace 3 semanas, continuó Alex. No fue tan difícil, sinceramente. Lo habéis ocultado bien, pero los humanos somos buenos encontrando cosas que la gente no quiere que se encuentren. Somos depredadores persistentes. ¿Recuerdas? El rastreo es lo nuestro. Mostró en la pantalla los datos de la investigación que los había llevado hasta allí. Análisis de rutas comerciales, patrones de consumo de combustible, tiempos de retraso en las comunicaciones, marcadores genéticos en poblaciones aplastadas de todo el imperio,
Un centenar de pequeñas pistas que, al juntarlas, apuntaban a un sistema estelar concreto. Enviamos sondas hace 2 semanas, explicó Alex. Pequeñas cosas apenas más grandes que tu mano recubiertas de materiales de camuflaje. Han estado cartografiando vuestras defensas, estudiando vuestras ciudades, aprendiendo sobre vuestro mundo. Sabemos dónde están vuestros centros de gobierno. Sabemos dónde se encuentra vuestro mando militar. Sabemos dónde operan vuestros sectores industriales. Lo sabemos todo. La cámara cambió de ángulo para mostrar a Alex de pie en el puente del Pathfinder, mirando al planeta que se extendía debajo. Un hermoso mundo azul y verde con ciudades que brillaban en el lado nocturno, hogar de miles de millones de personas. Pero no atacamos, dijo Alex en voz baja. No estamos aquí para atacar. Estamos aquí para dejar claro algo. Y es lo siguiente. Los humanos no quieren destruirlos. Queremos que comprendan a qué se enfrentan. Queremos que sepan que, si esto se convierte en una guerra real, no lucharemos a su manera. No nos enfrentaremos a vuestras flotas en un combate honorable. Haremos lo que acabamos de hacer. Encontraremos lo que escondéis. Nos infiltraremos en lo que protegéis. Atacaremos donde creéis que estáis a salvo. Se acercó a la cámara con una expresión sincera y ligeramente triste. Vuestro imperio es impresionante. Vuestros guerreros son formidables. Tu reputación es bien merecida. Pero llevas tanto tiempo luchando contra presas que has olvidado lo que es enfrentarte a otro depredador. Los humanos también somos depredadores, solo que de otro tipo. Alex hizo un gesto a alguien fuera de cámara y la imagen se amplió para mostrar a toda su tripulación, 12 personas, 12 humanos que habían penetrado en el lugar más protegido del Imperio Crash. Nos vamos a marchar ahora, dijo Alex. Vamos a salir de vuestro sistema, regresar a nuestro espacio y esperar vuestra respuesta. Vuestras plataformas de defensa pueden dispararnos si queréis. Pero pregúntense si ese es realmente el mensaje que quieren enviar. Que los Crest disparan a los diplomáticos que vienen a negociar. El Pathfinder mantuvo su posición durante exactamente 60 segundos más. Luego, sin ninguna maniobra defensiva ni acción evasiva, activó tranquilamente su propulsión más rápida que la luz y desapareció del espacio Crash. No se disparó ni un solo tiro, porque todos los líderes Crash que lo vieron entendieron el verdadero mensaje. Los humanos habían encontrado su mundo natal. Los humanos habían llegado a él sin ser detectados. Los humanos podrían haber atacado en cualquier lugar y en cualquier momento, pero decidieron no hacerlo. Y esa moderación era más aterradora que cualquier ataque. En toda la galaxia, las cámaras del Consejo Galáctico quedaron en silencio. Las especies que consideraban primitivos a los humanos reevaluaron todo lo que sabían. Los diplomáticos Vine actualizaron sus archivos de evaluación de amenazas. Los observadores militares Drill comenzaron a estudiar las tácticas humanas con un nuevo respeto. La inteligencia colectiva Shardmine debatió las implicaciones de una especie que podía ser a la vez pacífica y letal. Y en su nave insignia dañada, rodeado de su flota inmovilizada, el comandante de guerra Thrax finalmente comprendió lo que el capitán Jake Morrison había intentado decirle en aquella cena. Los humanos no negociaban porque fueran débiles. Negociaban porque eran lo suficientemente fuertes como para elegir la misericordia. Y cuando se les negaba la misericordia, cazaban con una paciencia y una precisión que hacían que la guerra tradicional pareciera tosca en comparación. Por primera vez en 800 años, el Imperio Kresh se enfrentaba a un enemigo al que no podía intimidar, ni dominar, ni predecir. Por primera vez en su historia, eran ellos los que estaban siendo cazados, y los humanos estaban siendo muy educados al respecto. La solicitud de reunión procedía del propio comandante de guerra Thrax, transmitida a través de los canales oficiales del Consejo Galáctico para garantizar la neutralidad. El mensaje era breve y formal. Deseaba volver a hablar con el capitán Jake Morrison en las mismas condiciones neutrales que antes. Esta vez, sin embargo, el tono era diferente. Esta vez, los Crash pedían, no exigían. Jake Morrison estaba de pie en la cubierta de observación del Meridian, leyendo el mensaje por tercera vez.
La teniente Amy Chen estaba a su lado, revisando las actualizaciones tácticas. Toda la galaxia estaba pendiente de la situación. Todas las especies querían saber qué pasaría a continuación. Esta vez está dispuesto a hablar en serio, observó Amy. La cuestión es si estamos dispuestos a dejarles escapar. Nunca hemos intentado atraparles, respondió Jake. Solo queríamos darles una lección. La cuestión es si la han aprendido. El Lord Ben Foster entró con los informes de análisis. He estado estudiando la psicología cultural de los Crash. El orgullo es fundamental para su identidad. Lo que hicimos, exponer sus vulnerabilidades, encontrar su mundo natal, es profundamente humillante según sus estándares. Ahora tienen dos opciones: luchar hasta la muerte para restaurar el honor o adaptarse y encontrar una nueva comprensión del honor. La que elijan lo determinará todo. Jake asintió lentamente. Organiza la reunión, en el mismo lugar, en las mismas condiciones. Pero esta vez, traigamos a todo el mundo. Quiero que Thrax vea cómo es la humanidad cuando no intentamos intimidar a nadie, cuando simplemente somos nosotros mismos. La estación neutral era la misma que antes, pero el ambiente era completamente diferente. El comandante de guerra Thrax llegó con solo 2 guardias en lugar de 6. Su armadura era formal, pero menos agresiva. Su postura, aunque seguía siendo orgullosa, carecía de la ostentosa muestra de dominio de su primer encuentro. Parecía un guerrero que había sido humillado, pero no derrotado. Jake Morrison ya estaba esperando, pero esta vez le acompañaba todo su equipo directivo: Amy Chen, Ben Foster, Lisa Grant, Sam Peters, Ryan Cooper. También estaban presentes la teniente Kate Morgan, recién llegada de su operación en los territorios exteriores, Chris Bailey, todavía con su mono de ingeniero, y Alex Torres, que había volado directamente desde su misión a Crash Prime. 9 humanos, cada uno representando un aspecto diferente de la capacidad humana. Thrax entró y se detuvo, pasando la mirada de un humano a otro. Todos ellos le devolvieron la mirada con calma, respeto, sin miedo ni hostilidad. Eran guerreros, todos y cada uno de ellos, pero lo llevaban de forma diferente al choque. No había necesidad de demostrar nada. Ya habían demostrado todo lo que importaba. Comandante Thrax. Jake lo saludó, inclinando la cabeza. Gracias por venir. Siéntese, por favor. Tenemos mucho que discutir. Esta vez, Thrax se sentó sin dudarlo. Sus guardias permanecieron de pie, pero se colocaron de forma menos agresiva que antes. El comandante de guerra parecía cansado, como si los acontecimientos de la última semana lo hubieran envejecido. He venido para poner fin a este conflicto, comenzó Thrax, con voz formal. El Imperio Crash retira todas sus demandas sobre el territorio humano. Reconocemos que la humanidad no es una presa. Buscamos condiciones de paz. Jake escuchó con atención. Antes de discutir los términos, necesito entender algo. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? ¿Fueron las demostraciones de capacidad? ¿Las infiltraciones? ¿El hallazgo de tu mundo natal? Thrax permaneció en silencio durante un largo momento, considerando su respuesta. Cuando habló, su voz tenía un peso que antes no tenía. Era la moderación. Mis guerreros fueron capturados, pero no asesinados. Mis naves fueron inutilizadas, pero no destruidas. Tu nave llegó a Crash Prime, pero no atacó. En todo momento, demostrasteis que podíais haber causado muertes masivas, pero decidisteis no hacerlo. Miró directamente a Jake y por primera vez había un respeto genuino en sus ojos. La cultura Crash valora la fuerza. Respetamos a los guerreros, pero nunca nos hemos encontrado con una especie lo suficientemente fuerte como para elegir la misericordia cuando podía elegir la victoria. Ese nivel de control, esa confianza, no es algo que hayamos visto antes. No es algo contra lo que sepamos luchar. La doctora Lisa Grant se inclinó hacia adelante, con expresión amable. Comandante, ¿puedo ofrecerle una perspectiva? Los humanos no vemos la misericordia como una debilidad. La vemos como la máxima expresión de la fuerza. Cualquiera puede destruir. La creación requiere poder real. Construir la paz después de demostrar que se puede hacer la guerra.
Eso es lo que hacen las civilizaciones verdaderamente fuertes. Su especie ha sido fuerte durante mucho tiempo. Ben Foster añadió, han construido un imperio que ha durado 800 años. Se han vuelto ricos y poderosos. Pero ahora tienen una elección. Pueden seguir siendo fuertes a la antigua usanza, mediante la intimidación y el dominio. O pueden volverse fuertes de una nueva manera, mediante la cooperación y el beneficio mutuo. Thrax escuchó, sus escamas cambiando de color mientras procesaba las palabras. Nos ofrecen una alianza después de que amenazáramos sus mundos. Nosotros les ofrecemos amistad. Jake corrigió. Hay una diferencia. Una alianza es estratégica. La amistad es personal. Queremos a los Crash como amigos, no solo como aliados. Queremos aprender de vosotros. Queremos que aprendáis de nosotros. Queremos construir juntos algo mejor de lo que cualquiera de nosotros podría construir por separado. Amy Chen mostró mapas estelares que mostraban los territorios humanos y Crash. Mirad nuestras posiciones en la galaxia. Somos vecinos, compartimos regiones fronterizas, tenemos recursos y tecnologías complementarios. Vosotros tenéis 800 años de experiencia en expansión. Nosotros tenemos innovación y adaptabilidad. Juntos podríamos ser formidables. Pero ustedes nos derrotaron, dijo Thrax, con evidente confusión en su voz. Les amenazamos y ustedes nos derrotaron sin luchar. ¿Por qué ofrecer amistad a enemigos derrotados? Sam Peter habló con tono pragmático. Porque ustedes no son nuestros enemigos. Fueron nuestros oponentes en un desacuerdo. Hay una diferencia. Los enemigos quieren destruirse mutuamente. Los oponentes solo quieren cosas diferentes. Ahora que hemos establecido el respeto mutuo, podemos trabajar juntos en lugar de unos contra otros. Kate Morgan, que se había infiltrado en la estación de mando de la nave accidentada, añadió su punto de vista. Comandante, pasé 3 días viviendo entre las paredes de su estación. Observé cómo trabajaba su gente. Son dedicados, profesionales, leales. Esas son cualidades que los humanos respetamos. No queremos destruir eso. Queremos trabajar junto a ella. Chris Bailey asintió. De acuerdo. Lo mismo ocurre con sus naves. Una ingeniería preciosa. Una filosofía diferente a los diseños humanos, pero eficaz. Me encantaría hacer un intercambio técnico, aprender de sus métodos, compartir algunos de los nuestros. Piensa en lo que podríamos construir si combináramos nuestros conocimientos. Alex Torres, que había llegado a Crash Prime, habló en último lugar. Vi su mundo natal. Es impresionante. Las ciudades son impresionantes. La cultura es rica. Me gustaría volver algún día como visitante, no como infiltrado, quizá compartir una comida, aprender sobre la historia y el arte de Crash, mostraros algo de los nuestros. Eso es lo que deben hacer los vecinos. Thrax miró alrededor de la mesa a esos 9 humanos, cada uno mortal a su manera, cada uno ofreciendo una amistad genuina a pesar de tener todas las razones para no hacerlo. No entiendo a vuestra especie. Tenéis poder, pero no lo usáis para dominar. Ganáis, pero no aprovecháis vuestra ventaja. Lucháis, pero preferís la paz. Esto no es lógico según el entendimiento de Crash. Jake sonrió con una expresión cálida y auténtica. Quizás esa sea la clave. Las diferentes especies piensan de manera diferente. Los humanos aprendieron hace mucho tiempo que la dominación es inestable. Los imperios construidos sobre el miedo acaban colapsando. Pero las relaciones construidas sobre el respeto mutuo perduran. Se fortalecen con el tiempo. Hizo un gesto a su equipo. Todas las personas sentadas a esta mesa podrían haberte matado durante nuestra primera reunión. Sam no exageraba con lo de los 8 segundos, pero no queríamos matarte. Queríamos hablar contigo. Y seguimos queriéndolo. Porque hablar conduce al entendimiento. Y el entendimiento conduce a la cooperación. Y la cooperación nos hace a todos más fuertes. Ryan Cooper, el oficial táctico, presentó las proyecciones económicas. Mira estos números. Si establecemos un comercio abierto, nuestras economías crecerán un 15% en 5 años. Si compartimos tecnología, nuestros ejércitos serán más eficaces. Si coordinamos la exploración,
Cartografiaremos nuevos territorios más rápido. Todos salen ganando. Pero la confianza hay que ganársela, dijo Thrax lentamente. ¿Cómo sé que los humanos no utilizarán esta pieza para recabar información para un futuro ataque? No lo sabes, admitió Jake con sinceridad. La confianza siempre implica un riesgo. Pero considere esto. Ya hemos recopilado la información. Ya conocemos sus puntos débiles. Podríamos atacar ahora mismo si quisiéramos. Hemos decidido no hacerlo. Esa decisión, repetida a lo largo del tiempo, se convierte en confianza. La almirante Susan Price apareció en una pantalla de comunicación desde el comando de la Tierra. Comandante de guerra Thrax, soy la almirante Price, máxima autoridad militar de las fuerzas humanas. El capitán Morrison me ha informado de estas conversaciones. Quiero añadir mi apoyo oficial a su enfoque. La humanidad está dispuesta a firmar un tratado de paz formal, establecer relaciones comerciales y comenzar intercambios culturales de inmediato. Hizo una pausa, con expresión seria. Pero quiero dejar algo claro. Esta paz es genuina, pero no es incondicional. Si el Imperio Crash amenaza a la humanidad o a nuestros aliados en el futuro, responderemos. Esta vez no con moderación, con todo lo que tenemos. Las demostraciones que han visto fueron cuidadosamente controladas. Una guerra humana real es algo que nadie quiere ver. Ni ustedes, ni nosotros, ni la galaxia. Entendido, respondió Thrax, con respeto evidente en su voz. El Imperio Crash acepta los términos de paz. Retiraremos todas las reclamaciones. Estableceremos relaciones comerciales. Compartiremos conocimientos y no volveremos a amenazar a los mundos humanos. Se puso de pie y esta vez su postura era diferente. Seguía siendo orgulloso, seguía siendo fuerte, pero sin la necesidad de dominar. Tengo una petición. Deseo aprender de los humanos, vuestros métodos de guerra, vuestras estrategias, vuestra forma de pensar. ¿Nos enseñaréis? Jake también se puso de pie y extendió la mano en un gesto humano de acuerdo. Os enseñaremos todo lo que queráis saber, con una condición, que vosotros también nos enseñéis, sobre tácticas de choque, sobre vuestra historia, sobre vuestra cultura. La verdadera amistad es recíproca. Thrax miró la mano extendida, comprendiendo el gesto gracias a las sesiones informativas culturales. Extendió la mano y estrechó la de Jake, con su gran mano cuidando de no aplastar la más pequeña del humano. De acuerdo. Aprenderemos unos de otros. El tratado formal se firmó en 3 días. El Consejo Galáctico presenció la ceremonia, aún procesando lo que había visto. El Imperio Crash, invicto durante 800 años, no solo había hecho las paces con la humanidad, había pedido que les enseñaran. Otras especies comenzaron a reevaluar sus propias relaciones con la humanidad. Los Vines solicitaron reuniones diplomáticas para mejorar las relaciones. Los Drell invitaron a observadores humanos a sus ejércitos. Los Chardin propusieron una colaboración científica en toda la galaxia. La percepción de la humanidad cambió de la noche a la mañana. 3 meses después, el capitán Jake Morrison se encontraba en su oficina del Meridian, ahora asignado de forma permanente como principal enlace de la humanidad con el Imperio Crash. Las paredes estaban cubiertas de mapas que mostraban nuevas rutas comerciales, programas de intercambio y misiones de exploración conjuntas. Sobre su escritorio había un regalo de Thrax, un arma Crash que se entrega tradicionalmente a los guerreros respetados. El almirante Price apareció en su pantalla de comunicación. Los informes finales del Consejo ya están listos. 42 especies han solicitado mejorar sus relaciones con la humanidad. 15 han pedido programas de entrenamiento basados en métodos humanos. Toda la estructura política galáctica está cambiando. Ese no era el objetivo, dijo Jake en voz baja. Solo queríamos que los Crash nos dejaran en paz. Quizás no era el objetivo, pero es el resultado, respondió el almirante. La galaxia aprendió algo importante. Aprendió que no se debe jugar con los humanos. Pero lo más importante es que han aprendido que los humanos prefieren la cooperación al conflicto. Esa combinación de capacidad y moderación es poco común, es valiosa.
Jake miró el arma Crash que tenía sobre su escritorio y pensó en el camino recorrido desde aquel primer mensaje amenazador hasta este momento de auténtica amistad. Almirante, ¿qué cree que habría pasado si nos hubiéramos rendido a sus demandas iniciales? Seríamos súbditos del Imperio Crash, respondió ella, y la galaxia seguiría pensando que los humanos son solo otra especie presa. En cambio, somos la especie que enseñó a los depredadores más poderosos de la galaxia lo que es la misericordia y cambió para siempre la política galáctica, añadió Jake. Y cambió para siempre la política galáctica, coincidió la almirante. No está mal para una especie que solo lleva aquí 3 años. La comunicación terminó y Jake volvió a su trabajo. Informes que archivar, reuniones que programar, una cena con Thrax prevista para la semana siguiente, en la que continuarían construyendo la amistad que había comenzado con una amenaza y había evolucionado hacia el respeto mutuo. Fuera de su ventana, las estrellas de la galaxia brillaban en el vacío. En algún lugar ahí fuera, otras especies observaban a la humanidad, reevaluando sus suposiciones, aprendiendo la lección que Crash había aprendido. Los humanos no negociaban porque no pudieran luchar. Los humanos negociaban porque, cuando luchaban, lo hacían con paciencia, precisión y una eficacia abrumadora. Eran depredadores persistentes que habían evolucionado para convertir cada desafío en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Eran una especie que prefería la paz, pero que era plenamente capaz de guerrear. Eran cazadores cooperativos que trabajaban juntos con más eficacia que cualquier otra especie conocida. Y lo más importante, eran una especie que entendía el verdadero significado de la fuerza. La verdadera fuerza no era la capacidad de destruir a tus enemigos. La verdadera fuerza era la sabiduría para convertir a los enemigos en amigos, para elegir la paz desde una posición de poder, para cazar con educación. La galaxia había aprendido la lección. La humanidad no era una presa. La humanidad ni siquiera era otro depredador más. La humanidad era algo nuevo, algo que la galaxia nunca había encontrado antes. Una especie que combinaba la paciencia de los cazadores eternos con la sabiduría de saber cuándo no cazar. Y eso los convertía en los aliados más peligrosos y valiosos que la galaxia había conocido jamás. El día en que la galaxia comprendió que los humanos no negociaban porque fueran débiles. Negociaban porque eran lo suficientemente fuertes como para elegir la bondad. Y cuando se les negaba la bondad, cazaban con una cortesía que hacía que su poder fuera aún más aterrador. Decían, por favor, y gracias, hasta el momento en que ganaban. Esa era la forma de actuar de los humanos. Corteses, profesionales, pacientes y absolutamente imparables.